Encontrando soluciones en terapia breve. Muy buenas tardes, colegas. Como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para hablar acerca de un tema muy solicitado por la gente que nos hace favor de seguirnos, que es la terapia centrada en soluciones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar acerca de la perspectiva, de los orígenes también un poquito, muy brevemente, y sobre todo de la técnica en general de la terapia centrada en soluciones. Muy bien. Bueno, pues esta es la postura de la terapia centrada en soluciones. Nosotros nos hemos apoyado de este libro que se llama Claves para la solución en terapia breve, que me parece que fue la primera publicación, digamos, como que tuvo mucho éxito a nivel bibliografía en cuanto a la terapia breve. Y bueno, nosotros tenemos una edición de 1986, pero la primera publicación se hizo en 1985. Este es un modelo postestructurado. Es un modelo muy interesante porque hace un cambio radical respecto a la persona del terapeuta. En este enfoque, precisamente en la terapia centrada en soluciones, el terapeuta va a asumir una postura más horizontal con su consultante o con sus consultantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues se vuelve, déjenme llamarle así, se vuelve más persona, se vuelve más conversador, abandona su postura jerárquica para entonces comenzar a disolver los problemas a partir del lenguaje. Precisamente se vuelve un terapeuta menos jerárquico porque ya no requiere de un modelo terapéutico, como por ejemplo las aproximaciones psicodinámicas o inclusive la terapia familiar estructural o la terapia centrada en el problema, para generar una explicación acerca de qué causa los problemas, sino simplemente tiene una perspectiva muy diferente con respecto de esta situación acerca de los problemas. Y bueno, déjenos platicarles un poco acerca de la historia muy brevemente, acerca del modelo de la terapia centrada en soluciones. Obviamente, como prácticamente todos los modelos en la terapia sistémica están inspirados en la terapia, en el modelo de la terapia centrada en el problema. Y bueno, se cuenta que Steve Shazer, que fue una persona que estaba muy cerca de este instituto famosísimo del Mental Research Institute, no trabajó como tal como ellos, pero sí, digamos, como que tenía mucho contacto con Wickland, con John Wickland, sobre todo, quien considera un mentor. Y entonces a la hora de estar aplicando el modelo de la terapia centrada en el problema, definir el problema y luego al intentar definir los intentos de solución se dio cuenta de que había unos que como que medio funcionaban. Y ahí se le prendió el foco y dijo, a ver, ¿por qué no nos empezamos a centrar más en las excepciones al problema que en el problema en sí? Y bueno, de ahí parte toda esta perspectiva que tú decías de que el terapeuta es un terapeuta menos jerárquico, ¿no? Porque prácticamente aquí el control estratégico, bueno, pues está centrado precisamente en las excepciones al problema, que es un nombre que a nosotros nos gusta mucho más, ¿no? El modelo de la terapia centrada en el problema que el modelo de la terapia centrada en soluciones. Decía también que los problemas son producto de la mala suerte. Claro, porque al ya no contar, digamos, con un bagaje teórico, como para decir los problemas son generados por las disfunciones estructurales, por ejemplo, en la terapia familiar estructural, sino simplemente son situaciones de mala suerte, me parece que él se centra presente mucho en la perspectiva de que los problemas, bueno, vienen y van, ¿no? Y de que siempre hay excepciones al problema. Por muy mal que esté el problema, por muy mal que esté la situación, va a haber momentos donde no está presente en la vida de las personas y eso es lo que nos va a interesar rescatar. O por muy grave que parezca, ¿no? Claro. Por ejemplo, siempre ponemos un ejemplo muy sencillo que es el de que si un niño, por ejemplo, lleva 3 años haciéndose pipí en la cama, ¿no? Y se hace pipí en la cama el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, pero el domingo no. Ellos por lo que se preguntan es, ¿qué pasa el domingo? ¿No? ¿Qué hace bien el niño el domingo? ¿Qué hacen bien los papás el niño? Y eso nos da una forma diferente de conversar acerca del problema a diferencia, por ejemplo, de los modelos estructurados, que nos dicen qué es lo que se preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que estará causando que el niño haga pipí en la cama? Ellos abandonaron completamente esa perspectiva. Ellos dirían, por ejemplo, ¿qué están haciendo los papás y el niño diferente el domingo? Hay que investigar qué hacen diferente para repetirlo. Es un cambio de perspectiva.
Sobre todo es un cambio de conducta y para este modelo interesa que sea una conducta alcanzable y significativa para los consultantes. Y por supuesto va a terminar con la satisfacción del usuario del servicio. Bill O'Hanlon, en este libro fantástico también de desarrollar posibilidades, habla de que la evaluación en terapia debería llevarse a cabo de esta forma, ¿no? Y bueno, y para nosotros también es una manera de expresar qué es lo que busca la terapia centrada en soluciones. En primer lugar, un cambio de perspectiva. A lo mejor sigue sucediendo lo mismo, pero ya no es un problema para él o las usuarias. Un cambio de conducta que sea alcanzable y significativo. En este punto tú siempre haces mucho énfasis, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, es muy diferente intentar curar un trastorno de personalidad que, que la persona tenga, digamos, como mejores momentos con su familia. Y a partir de ahí lo haríamos un poquito más conductual, ¿no? Como qué estaría pasando para que tuvieras estos mejores momentos. Absolutamente, sí, yo creo que retomando el ejemplo del trastorno, la persona no es el trastorno, ¿no? Y eso es lo que eh, nos interesa dilucidar y que los usuarios lo vean también. Ok, muy bien. Muy bueno, vamos a la parte más interesante de este compartir el día de hoy, que es precisamente a partir de la distinción de la postura de la terapia centrada en soluciones desde el inicio de la sesión. Aquí nos gustaría preguntarles qué diferencia encuentran, porque aparentemente parecen dos preguntas bien similares, ¿no? Pero son completamente distintas porque van en direcciones distintas, ¿no? Y también cabe resaltar que este modelo se puede usar con familias y con pacientes individuales. Porque la primera pregunta diría, ¿cuál es el problema que los ha traído el día de hoy aquí? Y entonces, bueno, pues esa pregunta está enfocada en el problema. Creo que si, por ejemplo, O'Hanlon o de Shazer abrieran una sesión en terapia centrada en soluciones, preguntarían qué les gustaría lograr con la terapia. Es decir, está mucho más orientado hacia los logros de la terapia que hacia el problema en sí, ¿no? Tratarían más como de encontrar cuáles son esas conductas, cuáles son esas perspectivas que a la familia le vendrían mejor, le vendrían bien para lograr el objetivo por el cual ellos decidieron asistir a terapia que encontrar una explicación al problema que les ha traído precisamente el día de hoy aquí. Ahora nos va a interesar mucho encontrar las excepciones al problema, como ya les comentábamos, y estas excepciones son muy fáciles de identificar. Lo más fácil es agudizar el oído del terapeuta y rescatar todos aquellos elementos lingüísticos que sean productivos. Lo más fácil pues es detectarlas en el discurso, pero a veces hay clientes que no traen un discurso tan optimista, entonces las vamos a crear. Es decir, hay dos escenarios en la terapia centrada en soluciones, y esta es una aportación precisamente de nosotros, de Psicoterapia 13. Pensamos que hay usuarios que ya en el discurso incluyen las excepciones. Claro. Y hay otros usuarios que se presentan con discursos un poquito más negativos, y entonces es ahí donde el terapeuta centrado en soluciones tiene que crear precisamente las excepciones para después precisamente poder amplificarlas, ¿no? Y darle, digamos, como continuidad a este andar de la bola de nieve de la que hablan estos autores, ¿no? Nosotros únicamente tenemos como que empujar la bolita de nieve para abajo y ya la bola de nieve se va haciendo solita conforme va bajando la montaña. Muy bien, aquí les ponemos algunos ejemplos. El terapeuta pregunta qué te gustaría lograr con la terapia. Es una de las preguntas de apertura predilectas para este modelo. Y el usuario nos va a responder, quisiera mejorar en mi seguridad y mi autoestima. Ustedes pueden ver en la diapositiva recalcado en color azul aquellos elementos que pueden ser productivos para retomar, ¿no? Dice mejorar en mi seguridad y mi autoestima. Bueno, y a partir de esos elementos, pues otra vez generamos una pregunta nuevamente. ¿Cómo nos daríamos cuenta de que estás mejorando en tu seguridad y tu autoestima? Inclusive podemos hacer la pregunta todavía más presuposicional, como lo mencionan O'Hanlon y Winner Davis en su libro En busca de soluciones. Ahora que tú ya tengas más seguridad y más Más autoestima, autoestima. ¿qué cosas van a estar pasando en tu vida? Si ustedes se fijan aquí, la conversación gira en torno, pues, a las excepciones o a los discursos o a las palabras excepcionales que ya estaban en el discurso del usuario. Muy sencillo.
Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando le preguntamos al usuario qué te gustaría lograr con la terapia y el usuario nos sale con un discurso de esto súper negativo que dice, no lo sé, esta es la peor época de mi vida? Como pueden ver, por aquí no hay ningún elemento en color azul. De primera vista, parece que no hay excepciones. Y sin embargo, la magia de la terapia centrada en soluciones nos llevaría a poderle preguntar cómo era tu vida antes de esa época. Y entonces así crear las excepciones. Y bueno, si ustedes se fijan, todo el discurso de la terapia centrada en soluciones es simplemente una, digamos, como una co-creación, como diría Paul Watzlawick ya en sus últimos textos, de realidades. Absolutamente sí. Y bueno, eh, nosotros pensamos también que la técnica de la terapia centrada en soluciones es muy sencilla de aprender, es muy Ujú. sencilla de enseñar, es muy sencilla de aplicar si el terapeuta tiene un oído, digamos, como entrenado para detectar estas excepciones o tiene precisamente como para crear, la perspectiva de posibilidades precisamente para crear excepciones en la vida en el discurso del usuario, aunque no estén presentes. Inclusive las lecturas son muy digeribles, ¿no? Las alumnas siempre nos dicen, este modelo es muy fácil de leer, es muy fácil de aplicar. Ya hay como, inclusive hay preguntas y ya muy diseñadas para ejecutarlas técnicamente y eso hace que sea el modelo predilecto por casi todo el mundo. Por casi todos nuestros alumnos en la práctica clínica, ya sea que vayan a atender una familia o una pareja inclusive o una Individual. persona en individual, la pregunta favorita de salida de nuestros alumnos es ¿qué te gustaría lograr con la terapia? Y entonces, como que desde el principio de la conversación ya estamos identificando cuál es la perspectiva a lo mejor de nuestros alumnos para conducir la sesión hacia las excepciones. No, inclusive, creo que a pesar de que haya discursos muy, 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 muy desalentadores, siempre se pueden crear Ujú. las excepciones, ¿no? Absolutamente. Siempre tenemos como una técnica bajo la manga centrada en soluciones para crearlas y ampliar excepciones. Pero me parece que esto tiene más que ver como con una postura terapéutica, porque me parece que la terapia centrada en soluciones también, así como todos los modelos terapéuticos, tiene una, tiene una postura muy definida y entonces no se puede mezclar con otros modelos post-estructurados, al menos no en un primer momento en el que la intención precisamente es la de detectar o crear excepciones. Pero también depende mucho de la claridad del terapeuta, ¿no? Para agudizar el oído y entrenarlo. Ok, muy bien, bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Es una transmisión breve, pero no nos queremos despedir de ustedes sin hacerles una cordial invitación al 59 Diplomado en Terapia Familiar, que bueno, se va a llevar a cabo en esta ocasión en una edición sabatina y va a dar inicio el sábado 5 de junio de 2021. Bueno, si ustedes también desean obtener más información acerca del evento, pueden visitar la página diplomadoterapiafamiliar.com y desde luego también les recomendamos mucho ver este video que es hablar del problema o hablar de las soluciones al problema, que me parece que le ha dado muchísima claridad a nuestros alumnos en cuanto a cómo distinguir en primer lugar entre un modelo terapéutico estructurado y postestructurado y en segundo lugar hacia dónde orientas la conversación, hacia el problema o hacia las excepciones al problema. Absolutamente sí. Muchas gracias por el favor de su atención. Muchos saludos a todas ustedes, a todos. Y nos vemos el próximo martes con más de lo que importa en psicoterapia. Que pasen bonita semana y hasta pronto.